Buongiorno a tutti. Buenos días a Qui todos. oggi per presentare e lanciare ufficialmente Estamos la hoy campagna aquí mondiale para presentar y hacer el Vaccine for All, lanzamiento oficial de la vaccino per campaña tutti, mundial Una vacuna para un'iniziativa todos, che promuove una l'accesso iniciativa per que tutti promueve el ai acceso de vaccini todos a contro il las vacunas Covid-19, contra el COVID-19, insieme a un'azione junto con simbolo una per acción portare cure simbólica alle para popolazioni ofrecer di diverse asistencia a culture e poblaciones de religioni. diferentes culturas y Benvenuti ai religiones. giornalisti che stanno partecipando alla Bienvenidos a conferenza los stampa periodistas que e participan anche a en la coloro che conferencia de stanno prensa y seguendo la también a los que trasmissione siguen di la questo transmisión de evento este evento attraverso il a canale través del canal ufficiale YouTube oficial del de YouTube Movimento del dei Focolari. Movimiento de los Siamo in Focolares. diretta streaming con Transmitimos en traduzioni in directo inglese, con traducciones en portoghese, inglés, spagnolo español, e portugués francese. y francés. Sono Lourdes Hércules del Soy Guatemala Lourdes e Hércules oggi de ho il piacere Guatemala di y hoy introdurre tengo el coloro placer che de promuovono la presentar a quienes campagna. forman parte de la Sono campaña. movimenti, Son organizzazioni sanitarie movimientos, e organizaciones centri di ricerca sanitarias y nel centros de mondo che investigación de credono todo el nel diritto mundo que universale creen en alla el cura derecho universal a la e asistencia y dell'internazionalismo en el dei vaccini. internacionalismo de las Ad vacunas. oggi sono Hoy più di tenemos con 40 i nosotros promotori. más de Oggi 40 abbiamo con noi i promotores. rappresentanti di Y aquí alcune di queste tenemos a los organizzazioni. representantes de algunas de estas Partecipa con un breve organizaciones. intervento Participarán con una Alessandra Smerilli, breve intervención sottosegretaria del Alessandra Dicastero per il Smerilli, Servizio per lo subsecretaria Sviluppo del Umano Dicasterio para Integrale, el Servicio del Desarrollo Humano coordina la Task Integral, Force coordina el Economia Grupo de della Trabajo Commissione Economía Vaticano de la Comisión Covid-19. Vaticana Jacinda COVID-19. Lafram, Yacine presidente Lafran, dell'Associazione presidente de Unione la Comunità Unión de Islamiche d'Italia. Comunidades Islámicas de Italia. Mario Bruno, Mario presidente Bruno, dell'Associazione presidente de la presidente del Asociación Movimento Politico per del l'Unità. Movimiento Dino Político por la Aram, Unidad. presidente di Shanti Ashram. La Conleth presidente Burns de Anshi e Clara Asram. Dugard, Giovani per un Mondo Unito del Jóvenes por Movimento un dei Mundo Focolari. Unido del Movimiento de los Gianfranco Focolares, Cattai, Conlet y coordinatore Clara. Gianfranco dell'Associazione Scatay, Retinopera. coordinador de la Asociación Stefano Comazzi, Retinópera. Stefano presidente della Comazzi, ONG presidente de AUM, la Azione Organización per No un Mondo Gubernamental Unito. Acción por un Mundo Unido. Edson Gallego, Edson operatore sanitario Gallego, del agente barco sanitario ospitale del Papa barco Francisco. Hospital Papa Francisco. Alla fine dei loro interventi ci Al sarà uno final de las spazio per i intervenciones giornalisti habrá un per espacio fare para que los periodistas domande in puedan hacer diretta preguntas attraverso en Zoom. directo a Basta través de che Zoom alzino la mano levantando la e ci mano. sarà anche la Y también possibilità habrá di rispondere a posibilidad alcune de delle responder a domande algunas preguntas que attraverso el la chat público puede di hacer YouTube. a través del Passo chat in de questo YouTube. momento la parola Paso en este a momento la Conleth, palabra a Clara e Mario Conlet, che Clara y introducono Mario que questa iniziativa. introducirán el proyecto. Thank you, Lourdes. Almost 1 year ago, a group of young people from all over the world Hace casi un año, un grupo de jóvenes de todo el mundo se reunió para lanzar la campaña Dare to Care. Nuestra propuesta era sencilla. Queríamos que los políticos y los ciudadanos activos dieran prioridad al cuidado, a poner el cuidado en primer lugar. Ante el inmenso desafío de esta pandemia y de tantas de nuestras crisis interconectadas, teníamos y seguimos teniendo necesidad de una nueva perspectiva, una nueva forma de ver los inmensos retos a los que nos enfrentamos. Esta campaña no es solo un eslogan, sino que se basa en acciones e iniciativas de todo el mundo, ya sea haciendo campaña contra la deforestación en la India, protestando por la democracia en Myanmar, tutelando a los nuevos líderes de Burundi, construyendo carreteras en las zonas rurales de El Salvador, pidiendo un mejor diálogo político en España o trabajando en la polarización política en Estados Unidos. En todas estas comunidades, las personas se han unido para tratar de ser el cambio que quieren ver en su comunidad y en el mundo. Nos hemos comprometido a hacer 3 cosas con esta campaña: aprender, actuar y compartir. Aprender cuáles son las necesidades de nuestras comunidades locales y globales. Actuar para responder a ellas y compartir estas experiencias. Por eso, nuestra campaña de la Semana Mundo Unido, a principios de este mes y hoy aquí, damos el siguiente paso natural: una vacuna para todos. Soy de Irlanda del Norte. Aquí casi el 70% de los adultos ha recibido ya una dosis de la vacuna. Pronto tendré también yo mi propia vacuna. Un amigo me contó su experiencia al vacunarse: hacer cola, recibir el pinchazo en el brazo, esperar 15 minutos y volver a casa, agradecido a los científicos que lo hicieron, a los especialistas en logística que lo organizaron y a las enfermeras que lo administraron.
Fue un momento en el que sintió una verdadera sensación, sintió que había hecho su parte, sintió que cuidaba de los demás en ese momento y que era cuidado por los demás. Pero esto no debería ser una experiencia para pocos privilegiados, debería ser un derecho de todas las personas donde se encuentra en el mundo. Por eso es que esta campaña de Stuker se compromete a trabajar tanto a nivel político como comunitario para hacer todo lo posible para que la vacuna para todos sea una realidad. Ahora Mario y Clariña nos explicarán cómo lo haremos. Gracias, Colé. Así que hemos aprendido que cuidar es el nuevo nombre de la política. Un mal global como el virus COVID-19 solo puede ser derrotado mediante un bien global común, la vacunación para todos. En una situación de pandemia como la que nos encontramos, nos ha hecho redescubrir a todos que estamos interconectados, vulnerables e iguales, que nos lleva a encontrar la respuesta concreta, especialmente en los países más pobres que no tienen acceso a la vacuna y al tratamiento. La vacuna gratis, justamente para los más pobres. El internacionalismo de las vacunas es la respuesta política que los gobiernos y las organizaciones internacionales pueden y deben dar. También hay una respuesta popular que podemos dar juntos, de varias culturas, de muchos pueblos, de varias religiones, unidos como impulso hacia los gobiernos de muchos pueblos y como impulso hacia los que nos hablará después Clariña. Mañana se reunirá en el seno del G20 la Cumbre Mundial de la Salud, bajo la presidencia italiana. Se discutirá si la solución urgente será la suspensión de las patentes o si se pueden encontrar acuerdos con los fabricantes de productos farmacéuticos. Esto quiere decir para que las casas farmacéuticas suspendan, compartan la patente para que los países más pobres puedan usufruir. Pero lo que pedimos, y sobre todo, es la capacidad, el valor de encontrar acuerdo con las empresas farmacéuticas que lo producen para los países necesitados, para poder estar también llegando a los países más pobres, para que los gobiernos, impulsados por esa categoría política de la fraternidad y no de nuevas formas de colonialismo, hagan una competición para llegar a los países que tienen más necesitados, los países más pobres. Es una especie de vacuna suspendida, como está haciendo el Papa Francisco entre las personas en el mundo, justamente a ventaja de los más pobres, de los invisibles. Una aventura es una vacuna suspendida entre los pueblos, entre los gobiernos. Lo que parece indispensable es aumentar la producción de vacuna, transferir los conocimientos técnicos y la cadena de suministro a los países menos desarrollados del mundo. Por tanto, sentimos esta exigencia fuertísima de cuidar a todos y especialmente a los más pobres. Ahora, Clariña nos dirá que mientras que esperamos las decisiones, mientras estimulamos a los gobiernos, hay una respuesta popular que podemos dar juntos. ¿Verdad, Clariña? Gracias, Mario. Yo hablaré en portugués. Colette mencionou em sua fala que durante este ano, nós, Jovens por un Mundo Unido, Conles decía que este año nosotros los jóvenes por un mundo unido, con una red de personas de todo el mundo, jóvenes, adultos, adolescentes y niños, nos hemos comprometido en un proceso donde tratamos de poner el cuidado al centro de nuestra vida, de nuestra ciudadanía y de los políticos. Aprendemos que tenemos que ser miembros activos, que nos comprometemos en todas las actividades del mundo en el que vivimos. Estamos en una crisis sanitaria global, el mundo se ha detenido, muchos mueren, pierden el trabajo, no tienen acceso a la asistencia sanitaria y esto es un derecho fundamental para la vida de cada ser humano. No podemos ser ciudadanos pasivos, neutros,
ausentes a esta realidad, también delante del escenario ante el que vemos tantas preguntas, miedos, inseguridades, vemos que no podemos perder la esperanza. Tenemos que actuar, hacer nuestra pequeña parte para combatir la desigualdad en la distribución de las vacunas y de la prevención y el tratamiento del COVID. Mario ha hablado de la necesidad de una acción política para que la vacuna sea accesible a todos. Este trabajo político institucional es fundamental para resolver el problema. Pero mientras tanto, no podemos esperar que estas soluciones vengan solo de los gobernantes. Tenemos que arremangarnos, hacer nuestra parte también como ciudadanos activos. Por este motivo, junto con las personas de tantas partes del mundo, de muchas religiones, edades, hemos decidido lanzar esta iniciativa mundial para garantizar el bien común de aquellos que no tienen voz. En este primer momento queremos concentrar nuestras fuerzas en una parte de la región amazónica de Brasil, en el estado de Pará. Dentro de poco conoceremos a Edson, que nos contará un poco esta realidad en la que estamos presentes y estamos actuando en un clima de confianza y de cooperación. Con esta campaña proponemos una donación online para los habitantes de esta región que viven en las riberas del río. La población no tiene acceso a la asistencia social y sanitaria y muchas veces no logran tener tratamiento de ningún tipo. Todo lo que se recoja se destinará para comprar vacunas, los kits para la higiene y la prevención del virus y los materiales de protección y de ayuda para el tratamiento para la enfermedad y después de la enfermedad. Como brasileña puedo decir que la realidad de la pandemia para los indígenas y los ribereños es mucho peor de lo que nos ofrecen los registros oficiales. Las personas son olvidadas de la sociedad, están lejos de la ciudad urbana, los centros sanitarios, los cuidados, y viven no solo una crisis sanitaria, sino también social, económica y ambiental. Nos comprometemos por estas personas porque queremos que la vacuna y los cuidados, los tratamientos en Amazonía lleguen, porque son necesarios. Esta realidad tenemos que protegerla todos nosotros. Bene, e ora Ahora nos trasladamos a la Amazonía, donde nació el barco Hospital Papa Francisco, que a partir de septiembre de 2019 llega a las diferentes regiones asistiendo a las familias que necesitan atención sanitaria, que viven en las riberas del río Amazonas, donde la población de los ribeiriños no tiene acceso a la asistencia social y sanitaria. Este proyecto nos lo presentará Edson Galego. Ciao a tutti, io sono Edison. Hola a todos, soy Edson, enfermero. Les traigo un saludo especial desde el corazón de la Amazonia. Estamos en la ciudad portuaria de Óbidos, que se encuentra en la orilla del río. Vivo en un barrio pobre y sencillo, con muchas situaciones de dolor. Como la ciudad está entre el bosque y el río, está aislada y cerrada en sus problemas sociales. Y aquí los desafíos no faltan y los habrá siempre. Con la contribución de muchos voluntarios, jóvenes y adultos, profesionales de diversos ámbitos, ha sido posible realizar desde hace algunos años el Proyecto Amazonia, una iniciativa nacida para atender graves situaciones sociales, económicas y sanitarias. La situación aquí, ya de por sí precaria, empeoró mucho con la llegada de la pandemia del COVID-19, una emergencia que nos tomó por sorpresa. Aunque éramos conscientes de la gravedad de esta enfermedad, mucha gente sí la tomaba a la ligera. No se llevaban a cabo las mínimas formas de prevención. En cambio, las imágenes han dado la vuelta al mundo, dando testimonio de la fuerza con la que la pandemia ha golpeado la región amazónica, dejando tras de sí
tantas víctimas. En la región hay pequeños hospitales, pocos médicos y poco personal sanitario que realmente consiguen hacer milagros con su trabajo. Pero casi siempre estos hospitales atienden a las personas que viven en las ciudades. Todo el resto de la población que vive en las comunidades a lo largo del río se encuentra sin una mínima atención sanitaria. Por eso, la construcción de un barco hospital, Papa Francisco, organizado de manera que llegue a los más alejados y necesitados de asistencia médica, ya ha llegado a un total de 700.000 habitantes a lo largo del río. Un verdadero milagro, gracias al compromiso de muchos voluntarios y a la ayuda económica, que sin embargo no es suficiente. El compromiso ha sido mayor en este periodo de emergencia pandémica. Por ello nos hemos reorganizado específicamente para luchar contra la pandemia, junto con los profesionales de la salud y la asistencia médica específica. El hospital de la ciudad no tiene cuidados intensivos. Hay 16 camas, pocos respiradores. En un momento dado no había más bombonas de oxígeno ni medicamentos. Los hospitales en poco tiempo estaban llenos, con colas de espera imposibles de gestionar. La necesidad en este momento son las vacunas. Muy lentamente estamos procediendo a la distribución, pero una gran parte de la población aún no ha sido vacunada. El Estado ayuda sobre todo a los que viven en los centros urbanos y así los que viven en los márgenes, como los habitantes de las orillas del río, corren el riesgo de ser invisibles. En este mes la situación ha empeorado porque estamos en el periodo de las grandes lluvias. El nivel del río ha subido mucho, inundando las comunidades a lo largo del río, impidiendo la pesca y la navegación a la ciudad para adquirir alimentos, medicinas y otros. Seguimos aquí, como pequeños granos de levadura en la gran masa, tratando de llevar la esperanza y la alegría de vivir. Creemos que solo en esta red mundial podemos aspirar realmente a la fraternidad universal y juntos abrazar concretamente a esta parte de la humanidad que sufre y está excluida. Junto con ustedes, jóvenes del mundo, queremos cuidarlos. Gracias por lo que haremos juntos. Les traigo un saludo a todos de aquí desde la Amazonia, desde Brasil. Especialmente quisiera agradecer a muchos de este proyecto que estamos haciendo. Este es un proyecto que nace de la donación de muchos médicos, enfermeros, voluntarios de Brasil y de muchas partes del mundo que han venido durante estos 2 años aquí a Brasil, de muchos operadores sanitarios que contribuyen a este proyecto para hacer llegar a los últimos de esta cadena humanitaria las ayudas necesarias. Pero 3 personas son importantes de nombrar aquí, que es Fray Francisco, el superior de los frailes, que ha fundado esta experiencia del barco hospital, junto con nuestro Monseñor Don Bernardo, que es el obispo aquí de Óbidos, el cual, con el impulso profético del Papa Francisco, han empezado este proyecto. Esto hoy es posible con la colaboración de muchos en el mundo y también de muchos niños que con su hucha colaboran con sus pequeñas moneditas para ayudarnos en esta misión. Pero tendremos después, a lo largo del Zoom, la posibilidad de seguir hablando de esto. Muchas gracias. Gracias, Edson. Les recordamos también que en el chat y YouTube está abierto y pueden también expresar allí las preguntas que se podrán responder al final de la conferencia de prensa. Doy la palabra a Sor Alessandra Smerilli. Eccomi. Hola. Grazie. Gracias. Io volevo innanzitutto ringraziare Ante todo, quisiera agradecer esta iniciativa
y por la forma como se está lanzando. Gracias porque en este momento, trabajando en la Comisión COVID instituida por el Papa Francisco al principio de la pandemia, que el Papa Francisco se preocupaba de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, nos pidió: preparen el futuro. No se queden esperando, hagan algo para que el futuro sea distinto al mundo de lo que había antes de la pandemia. Pero nos dijo, pero por favor, háganlo, como él dice, concretamente, sean concretos. Y me parece entonces que este proyecto que se apoya en acciones, pero al mismo tiempo trata de ser una voz que quiere hacer comprender a todos la necesidad que tenemos de cambiar la perspectiva sobre las vacunas, este proyecto es una imagen, un icono de lo que el Papa Francisco está pidiendo a la Comisión COVID. Pienso que sea un proyecto que estará en el corazón del Papa Francisco y también un proyecto, y es lo que creo que tenemos que comprender mejor, que no es un proyecto de caridad. A quien está peor que nosotros en este momento, con una pandemia que nos ha afectado a todos indistintamente, pero no a todos de igual manera, porque ya había quien tenía problemas antes y está sufriendo más por esta pandemia. En este momento tenemos que comprender que quien está más en dificultad no tenemos que darle las migajas, lo que sobra. No es cuestión de caridad, es una cuestión de justicia, de deber de justicia que tenemos en relación a estas personas. Como nos recordaba el Papa Francisco, no nos salvaremos sino juntos. No estaremos todos salvados mientras que haya una sola persona que necesite todavía estar vacunada. Y sus palabras dicen: el cuidado del virus hay que proyectarlo privilegiando a aquellos más necesitados, ancianos, agentes sanitarios, personas frágiles, vulnerables, pobres, olvidados. Este proyecto justamente indica que queremos hacer algo que vaya en esta dirección, la dirección justa. Han mencionado todos los temas que están detrás de la vacuna y detrás de la parte económica de la producción y distribución de la vacuna. Por lo tanto, la cuestión de las patentes, de la suspensión, al menos temporal, de las patentes, pero también tratar de los precios, porque sabemos que las casas farmacéuticas están practicando con precios distintos y muchas veces quien más paga las consecuencias y tiene precios más altos son los que tienen menos poder de adquisición. Esto no puede ser así. Hay que trabajar también sobre este tema de los contratos y ayudar a que bajen estos precios. Es una cuestión también de tecnología, de distribución de tecnologías. Y entonces, mientras se trabaja sobre el breve periodo para hacer de manera que las vacunas lleguen a todos, para prepararnos a los próximos acontecimientos, también tenemos que ser capaces de estudiar vacunas que no se proyecten hacia la parte occidental del mundo. Es decir, las vacunas que tenemos ahora necesitan temperaturas extremas, necesitan la cadena del frío que acompaña desde el principio hasta el final, y todo esto es muy difícil para algunas poblaciones. Entonces, creo que tenemos que emplear nuestras energías, la innovación posible, para tratar de producir vacunas que puedan ser fácilmente transportados y producidos en todos los lugares del mundo. Por eso, renuevo mi gracias por este proyecto. Gracias porque es muy concreto. Ayudémonos, como dice el Papa Francisco, ayudémonos a soñar en grande. Y no es el sueño de lo imposible, es el sueño de quien apenas se despierta de su sueño, empieza a caminar para que ese sueño se ponga en práctica. Tenemos muchas señales de esperanza
Y lo que es necesario es que los intereses privados no se antepongan a la salud de cada persona en el mundo. Como decíamos, porque ninguno estará salvado hasta que todos estemos salvados. Todavía gracias a ustedes. Muchas gracias, Alessandra Smerilli. Y ahora doy la palabra a Yacine Lafram. Grazie, buongiorno a tutti. Gracias, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco al movimiento de los focolares por la promoción de una campaña de este nivel y también por haber querido involucrarnos. Y esto nos hace verdaderamente, nos da esperanza en un mundo mejor y esperamos poderlo hacer, dar nuestra contribución a una campaña que es verdad, se refiere a una zona geográfica bien precisa en el mundo, pero de algún modo llama nuestra atención sobre lo que está viviendo todo el mundo. Seguramente, sobre todo en los países en vía de desarrollo, países en el tercer mundo, donde sufren mayormente el malestar que está creando esta pandemia en poblaciones enteras. Me disgusta mucho asistir, digamos, a las formas de desigualdades que existen y se extienden cada vez más, porque hoy un vacunado es un privilegiado, un no vacunado se convierte en un tipo de leproso del cual hay que mantener las distancias, porque quien no está vacunado en un momento determinado se convertirá como si fuera una persona infectada. Y cuando el resto del mundo, aquellos que son privilegiados, habrán tenido su vacuna, esto ya tiene que hacernos comprender que arriesgamos crear mayores injusticias en algunas partes del mundo que ya están logrados por pobreza, carestía, hambre, injusticia y desigualdades, y que minan lo que es la vida con dignidad. Atención, hay una corresponsabilidad con respecto a lo que está sucediendo hoy en el mundo y también con respecto a lo que podría suceder. No olvidemos que se ha dicho antes que estamos interconectados y corremos el riesgo de alguna manera de que una vez que hemos vacunado a enteras poblaciones, empezar a repudiar y a mirar con sospecha, con desconfianza a otras naciones que no se han logrado ni siquiera vacunar al 1% de la población y muchos estamos muy preocupados y esperamos que esta campaña pueda ser de manera que se promuevan otras campañas para la vacuna, para otras poblaciones pobres. Quisiera recordar, por lo que es la realidad del momento, lo que está sucediendo hoy en los territorios de Palestina. No olvidemos que la estrecha de Gaza, que es un pedazo de tierra donde hay una alta densidad de población, ha sido bombardeado. El único laboratorio COVID que tenían a disposición los palestinos, donde, entre otras cosas, solamente el 3% de los palestinos ha sido vacunado con respecto a más del 60% de los israelianos. Esto tiene que hacernos reflexionar verdaderamente sobre la situación pandémica que continúa a agudizarse en algunas partes del mundo. La estrecha de Gaza, desde el 7 de abril, cada 24 horas hay 2.000 infectados y la positividad ha alcanzado el 43%. No tenemos que olvidar que mientras otros países hoy están vacunando a los niños y a los adolescentes, en otros países no han sido vacunados ni siquiera el presidente, para entendernos, o su dictador. Estos están viviendo nuevas variantes que continúan a causar víctimas, pero tenemos confianza en un mundo que pueda
ponerse en pie solamente si nos damos cuenta que verdaderamente estamos interconectados y que existe una corresponsabilidad compartida. Gracias todavía y felicitaciones por el gran trabajo que están llevando adelante. Muchas gracias a Yacine Lafran, presidente de la Unión Comunidades Islámicas de Italia. Y le doy ahora la palabra a Gianfranco Catay, coordinador de Retinópera. Buenos días, es un honor estar aquí con ustedes hoy. Les traigo el saludo de Red en Obra, que nació en el 2002 y es una red italiana que reúne 23 asociaciones, movimientos y organizaciones católicas a nivel nacional con casi 4 millones de adherentes. El movimiento de los focolares hace parte, más aún, es una piedra fundamental de nuestro estar juntos. Yo pienso que estamos viviendo una oportunidad importante, una ocasión extraordinaria, porque con respecto a estos temas hay dos tipos de acercamiento. Por ejemplo, el del derecho a la vacuna. Dos tipos. Uno de solidaridad, el de seguridad. Nadie está seguro hasta que todos no estemos al seguro. Esto es muy laico. Pero esto es el efecto de la globalización. Lo estamos viviendo, comprendiendo. Dos, sin solidaridad no existe futuro. Pero esto, ¿desde cuánto tiempo es que lo sabemos? El efecto de las desigualdades entre norte y sur, pero dentro del mismo norte, se demuestra que justamente si no existe solidaridad, crecen las desigualdades de pobreza, etc. Entonces, es una ocasión importante porque con un trabajo de sistema, con un acercamiento de su solidaridad, y nosotros italianos la tenemos escrita en la Constitución, que pone junto justamente el papel de la política, el papel de la economía, el papel de la sociedad civil, debemos enfrentar acciones que, como se ha dicho antes, quisiera repetirlo, son acciones de justicia, cooperar para dar respuestas de justicia a todos en el mundo. Me parece que este discurso que empieza hoy con la campaña de la vacuna, también muy concreta, que será una experiencia particular, ese de Amazonia, empieza una experiencia que esperemos pueda, a propósito de las vacunas y a propósito de la medicina, inaugurar también futuros. Me refiero de manera particular a la producción de medicinas esenciales en los países pobres. Desde hace cuánto tiempo que hablamos de la posibilidad que las medicinas esenciales puedan ser producidas localmente, recuperando también, digamos, el conocimiento local de la medicina. Yo pienso que sea muy importante esto. Quien habla tiene experiencia directa sobre el hecho que algunos tentativos ya se han realizado, pero hemos visto después el bloqueo de las casas farmacéuticas. Por tanto, no estamos fuera del mundo ingenuos, pero el bien común en el mundo hoy tiene que pasar a través de las experiencias de punta avanzada y seguramente la que estamos por vivir, la que estamos lanzando hoy juntos y estamos honrados de poderlo hacer, es una experiencia importante. Gracias. Muchas gracias. Ahora damos la palabra. Agradecemos a Gianfranco Catay y damos la palabra a Stefano Comazzi, presidente de la Acción por un Mundo Unido. Buenos días y gracias a todos. Prevención, vacuna.
y tratamiento para el ribereño. Esta campaña se completa en todas las poblaciones, sobre todo los más necesitados y los más excluidos, del acceso a los tratamientos de salud y de la prevención contra el COVID-19. Nos gustaría poder llegar a todos, pero hemos visto que queremos empezar con Alecura. Esto en el estado brasileño de Pará. Se trata de una población de unos 259.000 habitantes, muchos de los cuales viven en las riberas del río Amazonas y de sus afluentes, practicando la pesca, la agricultura de subsistencia y otras actividades poco remuneradas y peligrosas en las estaciones de la lluvia. Por esto se están llamados riberiños, los que viven en la ribera. Ustedes, como han oído, esta acción nace en apoyo al compromiso de la diócesis de Óbido y la Asociación Casa de San Francisco de Asís para la asistencia a estas poblaciones y que desde el 2019 opera con 2 barcos hospitales bien equipados. Cada misión dura unos 10 o 15 días, incluyendo los viajes de ida y vuelta a la base de Óbidos, donde el barco permanece estacionado 5 o 7 días para el abastecimiento y para el descanso del personal. Y después sale para una nueva misión según un calendario establecido anualmente. Se trata de poblaciones que viven aisladas a lo largo del Gran Río y donde incluso el Servicio de Salud Pública tiene dificultad para llegar con eficacia y con constancia, mientras que la pandemia no encontró obstáculos y no tardó en extenderse, poniendo en dificultad a todos de un modo muy pesante. También esto, como se mencionó anteriormente, con respecto a la política de salud del gobierno federal brasileño en respuesta a la pandemia. Por el momento, no estamos en condiciones de predecir si y cómo las vacunas serán llevadas y distribuidas a esta población. Pero junto con la Asociación de los Franciscanos hemos ideado a un programa que, además de las vacunas, fortalecerá la atención médica y actuará con acciones de sensibilización y de prevención y ofrecerá también asistencia básica a las familias más vulnerables en los 7 municipios considerados. Por lo tanto, tan pronto como las condiciones lo permitan, aviaremos el programa de vacunación y se llevará a cabo en colaboración con las autoridades sanitarias de los municipios afectados, de acuerdo con las prioridades del Programa Nacional de Inmunización. Por el momento, el costo previsible por vacuna es entre 5 y 6 euros, pero esta cifra puede cambiar según la evolución de la situación que existe en Brasil. La atención médica se prestará dentro del programa de salud del existente programa en los barcos hospitales de la Asociación de los Franciscanos, con prioridad de diagnóstico y atención especializada cuando sea necesaria. Para la prevención y profilaxis, en colaboración con los líderes locales, se llevará a cabo la orientación y sensibilización sobre la higiene, el distanciamiento social y también la entrega de paquetes de protección de higiene que contienen mascarillas, gelatina con alcohol, desinfectante, jabón y otros artículos para el cuidado y para la higiene. También se proporcionará material de protección para los cuidadores y las personas que harán las visitas a la comunidad. El costo estimado de estos paquetes es de 15-16 euros. Por último, el programa de ayuda a las familias más vulnerables incluye la distribución de paquetes que contienen arroz, aceite vegetal, frijoles, azúcar, pasta, leche en polvo, café y otros alimentos, incluyendo alimentos para bebé donde será necesario. Si es posible, también se distribuirán artículos de higiene personal y para la desinfección. El costo medio de cada unidad se estima entre 17 euros.
Pero antes de concluir, me gustaría subrayar un aspecto muy importante, la reciprocidad. La reciprocidad para nosotros de la AMU le damos una gran importancia para que nadie se sienta solamente beneficiario pasivo, sino que se creen lazos de fraternidad entre las comunidades de quienes donan sus aportaciones y las de quienes las reciben. Esta visión también es compartida por la diócesis de Óbidos y por la Asociación de los Franciscanos, hasta el punto de que durante sus estancias a lo largo del río, las comunidades que visitan suelen contribuir con lo que tienen, aves de corral, fruta, verdura y otros bienes. Pero también muchos se ponen a disposición con servicios voluntarios para apoyar y contribuir a estas misiones. Entonces los invito aquí a apoyar esta campaña y a esta acción. Digamos que con unos 20.000 euros se pueden distribuir unos 550 paquetes sanitarios y de alimentos o más de 3.000 vacunas. Pero obviamente con mayores sumas de dinero, y nosotros nos deseamos que sea así, serán mucho más las personas y las comunidades que podremos ayudar. Esperando que también en el resto del planeta podamos llegar a ayudar de manera justa y eficaz a proteger a los muchos que aún están excluidos, les agradezco y los saludo a todos. Gracias, Stefano Comazzi. Y finalmente tenemos la última intervención. Agradecemos mucho a Vino Arán, presidente de Shanti Ashram. Estamos honrados por su presencia de un país como India tan afectado por la pandemia. Le damos la palabra. Muchas gracias. Y me uno a este momento llamando a la solidaridad. Si miramos los signos de la pandemia, los números involucrados, vemos que hay 160 millones de personas, hermanos, hermanas, familias con una dirección que se han muerto, se han ido. En India tenemos muchísimas personas, no solo los que han padecido, muchísimos infectados. Se está realizando una estadística y vemos que ayer teníamos el número de muertos más alto desde que empezó la pandemia. Esto no se ve cuándo va a terminar. El dolor, el sufrimiento de la enfermedad, no vemos este final. Por eso todos juntos tenemos que luchar contra un virus que no discrimina, que nos afecta a todos, que ha involucrado a 200 países en el mundo. El efecto del virus, sin embargo, no es igual para todos. Cuando me han invitado mis amigos del Focolar en India de venir a este encuentro con ustedes, enseguida he dicho que sí, porque se necesita que la sociedad, la ciencia explique qué hace este virus, cómo se difunde, ¿cómo es posible que a esta velocidad, en estas segundas, terceras oleadas, se transmite así? Es necesario que la sociedad vea todo esto y se involucre en el cuidado público. Tenemos que ver la enfermedad, pero tenemos que ver el circuito, todo lo que ha sucedido en estos 2 años. 1,5 billones de niños, tantísimos niños en mi país, tampoco han tenido vida normal, no han podido ir a la escuela, no han podido jugar, no han podido estudiar. Sabemos que hay una gran crisis económica. Sor Alessandra nos hablaba de ser todos igualmente afectados. También
económicamente, pero además hay una crisis de valores humanos y por eso la idea de una vacuna para todos es muy importante. Hay una ética de cuidado que se aprende en la escuela. También como médicos, muchos hablan de justicia, de ver que todos somos una familia, pero también la comprensión práctica de este periodo, porque vemos cómo viaja velozmente el virus. No basta con que nos cuidemos cada uno. El Papa Francisco nos invita a pensar siempre con esta solidaridad. Esto es muy importante. Al principio del siglo XX decía: la fe no permite la vida solos. No podemos solo hablar de valores religiosos, tenemos que vivirlos. Y yo admiro por eso el movimiento de los focolares, a todos los que se involucran en esto, la Semana Mundo Unido, las acciones por un mundo unido, las ayudas a distancia. Todos los programas de los focolares involucran a personas que piensan en la humanidad. Estefano nos hablaba de lo que cuesta una vacuna, el kit de la higiene, etcétera. Es posible para el mundo que llevemos adelante estos recursos para cuidar unos de otros. Yo quiero decir que la ciencia dice que la vacuna funciona y junto a las vacunas, los cuidados sociales, el distanciamiento, la mascarilla, lavarse las manos, pero sabemos que los científicos por primera vez han colaborado todos juntos para encontrar muy rápido esta vacuna. Mi país ha tenido el honor de tener 2 empresas que producen vacunas. Pero no podemos vivir un mercado como lo hemos vivido hasta ahora. Hay una globalización que nos lleva a ver que la solidaridad lleva a la seguridad. Mahatma Gandhi decía que el progreso de todos debe ser puesto en práctica por los momentos de crisis. Tenemos que pensar en los momentos de prosperidad. Estoy muy contenta de que este programa tan práctico comience y que hayamos empezado a hacer esto. Yo lo apoyo esto. Vacuna para todos, nada de norte, sur, ancianos o jóvenes. Yo trabajo con el gobierno y nosotros hacemos este llamamiento. Vacuna para todos, no solo indios, no solo americanos, vacuna para todos, porque esta es la familia global. Estamos todos conectados y tenemos que soñar juntos un futuro en el que poder vivir nuestra solidaridad. Estoy con ustedes espiritualmente. Si nosotros podemos contribuir también desde India, yo invito a todos los que me escuchan el costo de una vacuna o de 1000 vacunas. Todos tenemos que todo lo que podamos, únanse a este proyecto. Las vacunas, los kits de higiene, es necesario para nuestra humanidad colectiva y nosotros nos tenemos que poner al servicio de nuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias, Vinu Arán, presidente de Shari Arán. Gracias también a todos nuestros invitados, representantes de las organizaciones que promueven esta campaña Vacuna para Todos. Y les mostramos por último la página web que hemos creado para promover la campaña. Vemos un video que muestra cómo se ha creado esta página y lo encontrarán en distintas lenguas, pero por ahora pueden encontrar las iniciativas, las organizaciones que apoyan. Encontrarán también en qué consiste este proyecto y también la posibilidad de hacerte socio. Se pueden hacer socios
de la campaña con organizaciones, redes que creen nel vaccino come un bene en comune. esta vacuna como C'è un anche la bien possibilità di común. donare Y existe attraverso il también sito la internet. posibilidad de donar. In alto a donar. destra, la possibilità Aquí ven di arriba a la donare. derecha la posibilidad para Qual donar. è il indirizzo di questo sito? Aquí está la dirección de esta página web, Vaccine4all.org. avaccineforal.org. Due azioni importanti che potete trovare in questo Dos sito. acciones In questo sito, importantes come que donare pueden e come encontrar: diventare partner. cómo donar y cómo hacerse socios. Ripeto l'indirizzo Repito avaccineforall.org. la dirección avaccineforal.org. Ahora tenemos la posibilidad de contactar con los periodistas. Levanten la mano, preséntense antes de hacer la pregunta. Y si están siguiendo a través de YouTube, pueden hacerlo a través de chat. Veamos si tenemos ya alguna pregunta por parte de los periodistas. Aurelio Mole. Aurelio Molé. Sí, tenía algunas preguntas. Soy Aurelio Molé y trabajo para Ciudad Nueva y también para el programa Su Imagen de RAI 1. Y entonces, lo que dijo Stefano Comazzi, ¿cuándo se entiende empezar la campaña de vacunación? Y si se quiere extender también a otras áreas del mundo o si está localizada solamente para los ribereños. Y después otra pregunta es, ¿de qué modo se quiere hacer presión sobre los gobiernos? ¿De qué manera concreta? Stefano Comazzi risponde. Gracias. Respondo a la primera pregunta. ¿Cuándo empezamos? Para las vacunas en Brasil, como decíamos antes, en este momento la situación es fluida. Está en curso un debate muy vivo y muy encendido dentro del Parlamento Federal. Por lo tanto, tenemos que esperar para ver cuáles serán los desarrollos de este debate y cuáles serán las nuevas normativas que surgirán. Por lo tanto, hemos estimado ya sea los costos que a los tiempos, porque no sabemos todavía, según las últimas noticias que hemos tenido, parece que exista una apertura para la posibilidad de la compra de las vacunas de parte de instituciones privadas, pero solo algunas bien definidas de grandes compañías, etcétera, que tienen la obligación de devolver una parte de estas vacunas a otras instituciones. Ahora parece que el barco hospital de la diócesis de Óbidos no son sujetos que podrán recibirlo directamente, pero el debate está todavía en curso, se está tratando de comprender. Y es por esto que también nosotros hemos pensado también a otras formas alternativas, como por ejemplo las ayudas para las familias vulnerables, la distribución de las confesiones con sistemas de prevención y muchas otras cosas. ¿Dónde empezar? Hemos empezado en Brasil porque allí tenemos las condiciones para poder empezar apenas será posible. Hay justamente todas las infraestructuras que existen, el proyecto de la diócesis está ya activa, pero lógicamente estamos muy contentos de poderlo hacer en otras partes del mundo, incluido India, como ahora nos ha hablado Vinio Arán, a África, donde se hable poco, pero que ciertamente necesita y necesitará. Y por tanto, en función de las posibilidades que llegan y sobre esto, lógicamente, también las instituciones internacionales tienen que abrirse con mayor valor y con mayor confianza con respecto a las ONG, superando el mecanismo del control financiero que va más allá de la capacidad y de la eficiencia y de la eficacia de los proyectos de las ONG, porque muchas llegan o podrían llegar donde el gobierno no llega, pero no pueden hacerlo porque tal vez el sistema de control financiero es muy rígido y selectivo
tiempo y por lo tanto impide a muchas ONG que son capaces y están motivadas de llegar a ciertos lugares donde no llega nadie. Y esto también es un llamado que lanzamos a la clase política internacional. A mí me parece ya que esta acción símbolo, que es una acción popular, sirve para estimular a los gobiernos, para decir, está el pueblo que se expresa. Hay muchas organizaciones en el mundo de varias culturas, de varias fedes, de muchas nacionalidades que dicen a los gobiernos y a los estados, tenemos que cuidar, que quiere decir encontrar una respuesta que es una respuesta política. Se ha dicho, y yo lo comparto, que no pueden existir profetas que tengan cuando tenemos delante una pandemia, cuando tenemos delante un bien común global. El llamado que se ha lanzado desde abril, desde el 2020, del Premio Nobel Junts, que llegó a las mesas de los potentes, llamémoslo así, del mundo, era justamente esta indicación. La vacuna es un bien común global y es hoy la respuesta. Hay una respuesta popular y hay una acción política. Mañana, como dije, se reúnen con el G20 en el Summit Mundial sobre la Salud, personalidades de estados que pueden influir sobre la Organización Mundial del Comercio. Ahora, el tema que se está enfrentando justamente en este día es suspensión de las patentes o una forma compartida de patentes con el aporte, la responsabilidad social también de las empresas farmacéuticas que producen las vacunas, pero sobre todo también esto se ha dicho, el transferir las capacidades, la cadena de producción para que todos los países del mundo puedan tener la posibilidad de producir las vacunas, de tener vacunas a disposición. Esta es una respuesta política que necesita, lógicamente, un aporte nuestro. Nosotros hemos escrito a la presidencia de turno del G20, que es el gobierno italiano, y hemos pedido también un encuentro para que exista ya desde mañana, pero yo también en las próximas semanas, partiendo de esta acción, una respuesta concreta, porque de verdad sirve ser concretos. Grazie. Gracias. Abrimos la posibilidad para otros periodistas para que expresen sus preguntas. Chiara Capitone. Hello, I'll speak in English. I'm calling Hablaré en inglés. from Washington, D.C. And Me conecto desde Washington. Just to give quick understanding for the U.S. Soy editora en la revista Living City. Tenemos 32 millones de casos confirmados y 80.000 muertos. 37% solo han sido vacunados, no obstante toda la disponibilidad. O sea que estamos tratando de comprender qué desinformación hay sobre todo esto. Mi pregunta es, esta conferencia de prensa es muy importante para empezar este debate sobre la necesidad de la vacuna para todos, pero también, digo, en los países, ¿cuáles son las posibilidades de comunicaciones para difundir las informaciones justas y cuáles son los canales para trasladar los instrumentos más necesarios? A lo mejor en Estados Unidos se produce mucho, por ejemplo, los respiradores, y entonces a lo mejor la posibilidad de compartir estas tecnologías. ¿Cómo se puede hacer esto? Yo ahora pensaba, por ejemplo, en India. Gracias. Puedo dividir esta pregunta en tres partes. La primera parte se refiere a la mala información y, de hecho, todos nosotros
formamos parte de esta infodemia, esta información equivocada que está corriendo siempre. El segundo modo es dar buenas señales, ser comunicadores con buenas personas, una buena ciencia que evidencia que nace como la OMS, organizaciones científicas, personas buenas e importantes, personas respetadas, que gozan de la confianza. Por eso también la voz del Papa Francisco y la voz colectiva del movimiento de los focolares es importante. Entonces, buena ciencia y personas de confianza y también personas de fe. No es el momento de ceder, de renunciar. El mismo mensaje tenemos que seguir repitiéndolo. Durante 15 meses hemos dicho, no cambia nada a través de la prevención. Sí, es importante. Todas estas medidas de higiene son importantes y además la vacuna. Entonces, perseverancia, personas realmente de confianza, vacuna. Tenemos que crear una pandemia de informaciones justas. Hay muchas personas que ya lo hacen y tenemos que unir nuestras manos para aumentar nuestra voz. Además, la cobertura de la vacuna, esto es muy importante. Yo veo las estadísticas en el mundo. Tú dices que hay una cuarta parte de cobertura en Norteamérica, pero si tú miras toda la gráfica, puedes ver que hay una distribución totalmente desigual de la vacuna en el mundo. Entonces, por eso las justas informaciones, la solidaridad, el poder de la persuasión, seguir llamando a los líderes, insistiendo en vacuna para todos, esto tenemos que mantenerlo. Tenemos que vivir esta aceleración de este mensaje, porque una vez que hayamos presentado esta llamada, la palabra responsabilidad, con la respuesta de vacuna para todos, tenemos que hacerlo. Tenemos que producir más vacunas. Esto no sé, pero yo creo que hay que mejorar la tecnología, aumentando el transporte, una cadena. Y recuerden también que los seres humanos han sido muy impactados por la intervención de nuestros voluntarios de Brasil, porque también la vacuna tiene que ver con los voluntarios. Yo cada semana miro la situación de la vacuna en India. Y vacunar a 2.000 personas necesita muchos esfuerzos. Tenemos necesidad de recursos humanos y hay grandes posibilidades en el voluntariado, las personas de fe, las comunidades de fe, las organizaciones no gubernamentales. Es muy importante la asistencia sanitaria. En países como India es muy limitada. Necesitamos mucha creatividad. El proyecto en Brasil, por ejemplo, es un gran ejemplo. Tenemos que ser creativos. Entonces, la información, buenas personas, buena ciencia, perseverancia, paciencia y el compromiso para la vacuna para todos. Y después apelar a la responsabilidad. Hemos iniciado en India y seguimos hablando de vacuna para todos en los distintos estados. No podemos detenernos en esto para que las cadenas se muevan y, como decía Estefano, esta pandemia tenga esta apertura de nuestra mente. Yo diría que las personas de fe, nosotros sabemos la importancia del amor recíproco, pero sabemos que la gracia de Dios llega también con la base de la incertidumbre. Tenemos que usar todos los medios que nos da la ciencia. Vacuna para todos junto a una vacuna social.
Es una respuesta larga, pero espero que sirva. Tenemos que ir adelante juntos y crecer en la responsabilidad por una vacuna para todos. Muchas gracias, Vinu Aran. Muchas gracias por esta respuesta. Pueden responder también a la otra pregunta que hizo Chiara, que son los canales de comunicación que se utilizarán para difundir esta campaña. Adesso abbiamo creato un Instagram con il nome della nostra campagna. Ahora hemos creado un Instagram con el nombre de nuestra campaña. Tenemos también nuestro sitio web con toda la información para hacer las donaciones. Y también tenemos Twitter. Y ahora estos son nuestros medios de las redes sociales en este momento. Le organizzazioni che con noi sono promotrici, le altre che diventeranno partner. En todas las organizaciones que son promotoras con nosotros, y estará esta posibilidad, como hemos visto en la página, y realmente hay una gran red en el mundo que puede difundir este proyecto, que puede ayudarnos no solamente en la acción popular, sino también en la acción, como hemos dicho, de los gobiernos. Quizá podemos recordar que son más de 40 las organizaciones que adhieren a esta campaña. Son organizaciones de distintos países como Italia, España, México, Argentina y muchas otras que están llegando. Tenemos también la posibilidad de otras preguntas. Si no hay todavía otras de los periodistas en Zoom, podemos leer algunas de las que nos llegan a través de YouTube. Una pregunta dice, sabemos que hay iniciativas a nivel de instituciones europeas para contribuir al objetivo de abrir la posibilidad de la vacuna verdaderamente a todos. Es una pregunta que escriben en YouTube. Sì, ci sono tante altre. Sí, existen, hay muchas otras iniciativas. Pensamos que también hay algo que surgirá, esperamos mañana, después del G20, que se expresará también la Unión Europea de una manera muy clara. Esta es una acción que va en red, y tengo que decir como apoyo con otras acciones que existen en el mundo, justamente para alcanzar a todos. Quiere ser una oportunidad más para no olvidar, para reforzar la acción y para hacer la presión justa hacia los gobiernos. Por tanto, va en línea con muchas otras acciones que existen en el mundo para la vacuna, bien común global. Otra pregunta que nos llega a través de YouTube. ¿Cuándo empieza la recolección de fondos? Parte enseguida, podemos decir, ya está abierta la página web que hemos mencionado antes. Allí, como hemos explicado, hay un pulsante donde ven todas las informaciones para poder hacer ya las donaciones a través de la web. No sé si tenemos todavía alguna otra pregunta en Zoom o en YouTube. Aquí están viendo de nuevo el video donde pueden encontrar las informaciones para la posibilidad de donar o de hacerse socios. A vaccineforal.org. Aquí encuentran también nuestros canales de las redes, como ha dicho Clariña, que es un medio para promover esta campaña. Estamos en Instagram y Twitter también. Can I add one point? Sure. May I? Yes. No sé si puedo añadir un punto. I think I want to also give a Pienso experience from India.
Una experiencia práctica de India. Hemos empezado nuestra vacunación en enero, cuando había mucha agitación y dudas sobre las vacunas, y fuimos adelante y estamos agradecidos a las autoridades y a todos los que han subrayado todo esto. Pero yo quiero subrayar una cosa. En la segunda ola, y ahora estamos con muchas personas afectadas, las personas vacunadas se ve realmente que son más protegidas. Por eso hay que sostener la causa, no solo por justicia e igualdad, sino porque concretamente sirve para la protección. Las personas vacunadas han sido mucho más protegidas, no han terminado en el hospital, o por lo menos no en terapia intensiva. En cambio, muchas de las personas muertas no son vacunadas, han sido más expuestas al virus. Por eso hay que llevar adelante esta causa, porque tenemos que proteger al máximo de las personas mientras siga la pandemia. Muchas gracias. Estamos llegando al momento conclusivo de esta conferencia. Agradecemos a todos los que han participado en el lanzamiento de la campaña. Les recordamos la página web oficial, avaccineforal.org. También pueden ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en info@vaccineforal.org. Gracias de nuevo y adiós. Grazie. Thank you, everybody. Thank you. Muchas gracias. Gracias a todos.